que a mí me encantaría que nos contaras tu investigación, ¿cómo inicia la Unión Tepito? ¿Me puedes contar un poco claro. a partir de lo que tú has... Porque además tú estás en calle. O sea, Sí. Esa es una cosa que yo te agradezco. Cabrón, he conocido un montón de gente que no te imaginas, ¿no? O sea, tu público a veces ve nuestras notas, pero no el proceso de... Creo que es la primera vez que lo cuento, ¿eh? Y saludos a César Díaz, no sé dónde esté, pero un gran amigo. Y me enamoré de la nota roja, literal del fallecido en la banqueta, ¿no? Y surge un caso, que es el que ahorita justamente subí a mi canal de YouTube, @infiltradoOficial, de la historia de Vanessa Martínez. A ver, cuéntame. Una bailarina argentina que hacía películas para adultos. Ya iba a decir algo que no se puede. Dilo tú, ¿Sí? Es tu casa. No te veta YouTube. Y bueno, ella hacía porno en Argentina y su sueño era hacer porno en Estados Unidos, o sea, ganar dólares. Se viene a México en el 2007 y desaparece. Entonces, para ese entonces, que yo estaba trabajando en Reforma, ya sabes que reporteros sin suerte no es reportero, Oscar. Exacto. Y no mames, güey, o sea, en una reunión, alguien platicando las notas que Reforma estaba publicando constantemente en Primera, ¿de dónde estaban esas? Nos deben de dar respuesta, porque ya tenía casi un año desaparecida, ¿no? Me dice una persona que estaba ahí, que seguro nos va a ver, pero pues yo sé dónde está Vanessa. ¿Cómo? Sí, yo sé dónde está Vanessa. Vanessa está en el Instituto Politécnico Nacional. Ah, ok. Sí, los estudiantes de medicina practican con ella. El cuerpo, cabrón. Entonces, pues en primer lugar se me erizó la piel. Dije, ¡a la madre, güey! Esto lo tengo que reportear. Y en mis ratos libres estuve chingando ahí en el Politécnico que me dieran una respuesta, sin decirles bien qué, para que no se filtrara otro medio. Y pues no tenía experiencia, no tenía callo, no tenía colmillo. Y lo comento en mi capítulo de YouTube, que hice algo que no se debe de hacer como reportero, que es grabar sin que se den cuenta, ¿no? La cámara escondida. La cámara pinche escondida, güey. Pero cuando empiezas te y en parece ese momento no había celulares, ¿eh? Bueno, había celulares de esos grandotes o con cámaras muy puteadas. Yo hacía cámara escondida con unas plumas que vendían en una tienda para espías. En el centro. Ajá. Te las ponía aquí y era ridículo porque ibas así como caminabas así, ¿no? Y si no se veía nada, ¿no? Exacto. Sí. O botones de la camisa, ¿no? Hoy es una práctica periodística bastante cuestionable utilizar una cámara escondida. Claro. Grabar a alguien sin su consentimiento. Pero no había tanto, creo que no había tanto como conciencia de la imagen, del video. Y en ese entonces, como periodista joven... Pero fue para puro audio, güey. Yo no tenía cámara ni nada. Tenía una grabadora de esas digitales y con eso. Pero además, como periodista joven, así tú dices... Chingue su madre. Doy la vida por la nota, ¿no? Todo por la nota. Sí, ¿no? Y bueno, las señoras, tuve acceso por fin, después de estar insistiendo mucho, con la directora de la Facultad de Medicina. No recuerdo su nombre, ya tiene casi 20 años. Y la saqué de quicio por mi insistencia. Y en un momento dado se puso muy loca, güey. Dijo, es que el amarillismo de tú y tu periódico. Y yo, bueno, está bien, no me quiere decir nada. Pues yo con lo que usted me dijo le enseño la grabadora. Pues ya, yo con eso pues tengo una frase, ¿no? De que usted no está negando ni está afirmando que el cuerpo esté aquí. Wow. Es una mala práctica, no tengo vergüenza en decirlo. Obviamente... Hoy no lo harías. En el taller de redacción te dicen que no lo hagas y lo primero que dices es la nota, güey. Claro. Bueno, pues ella me dijo, no, ¿sabes qué? No me quiero quemar, quiero que esto sea institucional. Sí, estuvo aquí, Vanessa, sí, le hicimos prácticas. No sabíamos que era ella, pero un tatuaje que tenía aquí y al ver las fotografías del Reforma dijimos, güey, y le avisamos a las autoridades. Y un año después, las autoridades, ya sabes cómo es la justicia de expedita, pudieron confirmar que era ella y regresar al cuerpo a Argentina. Y esa fue mi primera nota publicada. Claro, incluso tengo el periódico todavía y lo exhibo ahí en mi capítulo de Infiltrado Oficial. Y vienen otros reporteros, o sea, viene Antonio Nieto y vienen, ¿no? Un equipo era muy bueno, el de justicia de esos entonces, que ahorita unos están en gobierno, otros en otros medios, cada quien agarró un camino diferente por el recorte de personal de Reforma. Y esa fue mi primera nota. Entonces, a los 2-3 semanas, el editor de justicia me llama y me dice, oye, pues,
hay un espacio aquí, ¿por qué no mejor te vienes a reportear? Y así, Oscar, empezó mi carrera. ¡Wow! Así de vertiginoso fue. Y pues ahí duré cumplí los 10 años en Reforma. ¿10 años estuviste ahí? Sí, 10 años. ¡Wow! No, duraste un rato. Sí, cabrón, sí aguanté, güey. No. Para la gente que no sepa, durar 10 años en Reforma no es fácil. Es un nivel de exigencia. La gente dice que te vas hasta el segundo divorcio o hasta la segunda parálisis facial. Sí, claro. Bueno, pues afortunadamente no tenía ni esposa ni nada por el estilo, entonces no me divorcié, cabrón. Oye, te seguiste entonces por la línea y hoy te conocemos como un periodista de crimen organizado, evidentemente muy exitoso. Tienes un libro extraordinario que yo recomiendo. Cualquier persona que vive en la Ciudad de México tiene que leer Narcos CDMX. Y otro más que se llama El Cártel Chilango. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo empiezas a pasar de cubrir la nota roja a empezar a hacer ya investigación y a reconstruir la historia criminal de la Ciudad de México? Porque el libro es un relato de cómo inicia la Unión Tepito y un poco más atrás incluso. Sí, pues yo creo que es natural el proceso. Si te gusta y te apasiona, no te conformas quizá con el día a día, que era muy pesado salir en la moto en la mañana y cubrir los accidentes, los homicidios, pues era muy desgastante, ¿no? Que tenías un horario. Pero me tocó una época donde el crimen organizado en la Ciudad de México no era aceptado. Entonces, ese impulso de, cabrón, ¿no lo aceptas? Pues yo te lo voy a demostrar. Creo que eso es el primero. Yo creo que si me hubiera tocado ahorita con que ya está mucho más abierto en la Ciudad de México, pues no hubiera sido tan estimulante. Pero en ese momento era, no son pandillas, no existe, nada más vienen de vacaciones, ¿no? Cuando la realidad era otra. Entonces, cada evento que me tocaba, trataba yo de investigar de cómo estaba configurándose una operación organizada de gente que tenía, en el caso de la Unión, desde mi punto de vista, porque otros colegas no lo han visto de la misma manera, es un cártel. Ahí me encantaría que nos contaras tu investigación, ¿cómo inicia la Unión Tepito? ¿Me puedes contar un poco claro. a partir de lo que tú has... Porque además tú estás en calle. O sea, sí. Esa es una cosa que yo te agradezco. Cabrón, he conocido un montón de gente que no te imaginas, ¿no? O sea, tu público a veces ve nuestras notas, pero no el proceso de... A veces no podemos decir cómo, claro. A veces no... Pero tanto tú como yo sabemos que tu público se sorprendería muchísimo si les dijéramos con quién hemos estado, ¿no? Ni nosotros a veces lo hemos creído, ¿no? Sí, no puedo creer esto que acaba de pasar, ¿no? O con quién estuve. Y la Unión, es lo que te decía, fue natural porque me tocó una época que se negaba y que surgió la Unión, 2010. Yo ya tenía 2 años de reportero y en 2010 empieza a surgir este grupo. También coincide con el de Tláhuac, con el de Lojos. O sea, empezaron a suceder eventos, a surgir estos grupos, a empoderarse, y ya era difícil tapar el sol con un dedo. Entonces esa investigación yo creo que me la apropié, ¿no? Porque al escribir El Cártel Chilango, pues después de 10 años desde enfocarme en este grupo, pues ¿quién sabía más de ese grupo que yo? Claro. Si yo los había conocido, ¿no? Cómo fueron creciendo de la actividad delictiva hasta conocer a los abogados, a conocer a ellos mismos. En muchos sentidos, saber quiénes son, qué han hecho, tener un expediente muy gordo de lo que han hecho, pues indefectiblemente me llevó a escribir el libro. Claro. Y la Unión... Yo tengo la idea de que la Unión, a ver, tú dime si lo tengo bien, la Unión surge por ahí de 2010, cuando el grupo de los Beltrán Leiva en 2008 se separa del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, buscan nuevos lugares donde poder asentarse, y ven Estado de México, Morelos, Ciudad de México como un espacio donde podían controlar. Y mandan a un muy conocido pistolero, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, a tratar de buscar una especie de federación de crimen en la Ciudad de México. Chilanga. Exacto, la Federación Chilanga. Esa es más o menos la historia que tengo. Pero a ver, tú cuéntame el resto. Sí, básicamente tenía un poco más de fondo porque... La Barbie ya no estaba con los Beltrán. Cuando asesinan a Arturo Beltrán Leiva,
bueno, cuando lo abaten. Que ese es un eufemismo para decir... Supuestamente, em, la Barbie se les voltea, ¿no? A los Beltrán, al grande, y él busca aliados. Aliados para defenderse de lo que viene, porque a pesar de que sí tenía su poder la Barbie, pues no se comparaba con el que tenía Arturo, ¿no? Arturo era un capo de primer nivel, y su hermano Héctor y el grande sí tenían mucha gente, ¿no? Entonces a la Barbie lo que le faltaba era gente. Entonces, más bien no era por el territorio de tratar de conquistar la Ciudad de México, sino la Barbie era protegerse de lo que le podían hacer los Héctor Beltrán y el Grande. Sin embargo, ya aquí realmente el compadre de Arturo es una persona que menciono en ese libro, fue el que llegó un día y se apostó sobre el barrio de Tepito a demostrar, porque él era del centro, él ya falleció, pero él era del centro, el verdadero fundador de la Unión, y demostró su poder con todo y cámaras, con todo, y en ese momento estaba Marcelo Ebrard, si claro. mal no recuerdo. Sí. Y él llegó a decirles a toda la gente de Tepito, a ver, ustedes ya llegó este cabrón Lavar. ¿Ustedes con quién están? ¿Con el que es de fuera o conmigo que soy el de aquí de adentro? Que tenía muchos negocios, había hecho él muchas cosas para levantar las plazas comerciales. O sea, realmente al ser de ahí mucha gente creía en él. Entonces la Barbie tuvo que replegarse a cierto sector de la colonia Guerrero y del centro, donde encontró algunos aliados, como el Tortas. Ok. El Tortas, había otro que le decían el Quique, ya fue asesinado. Y todos los demás, los Camarillo Salas, todos los Pancho Cayagua, bueno, los hermanos Cayagua, todos ellos se unieron con esta persona, con este fundador de adentro. Con este fundador que a la postre fue testigo protegido de Estados Unidos. Es un capo también, no era un pandillero, no era un sicario, era un capo, compadre de Arturo Beltrán Leiva. Entonces, pues evidentemente al ser compadre de Arturo no iba a traicionar a los Beltrán, y es cuando surgen estos antagonismos. La Barbie entonces busca a otros aliados y los encuentra en Zona Rosa, los encuentra en la Gustavo Madero, en la Venustiano Carranza.
y después pasa una cosa terrible. Aquí te doy pase para que sigas contando lo que pasa después de que estos 13 chavos los... No, y los 13 chavos, los criminales... Bueno, en primer lugar, las autoridades no aceptaban bueno, ya llevaban varios días desaparecidos hasta que brincó la nota, ¿no? Hasta que salieron a cerrar las calles, el eje 1 norte, los familiares de estos chavos. A ver, a mí la historia de los pellejos me parece una historia muy interesante porque está ligada a un crimen que me parece que fue el que nos puso de frente a la realidad de que había crimen organizado, que es el crimen del Bar Heaven, ¿no? El Bar Heaven. 26 de mayo de 2013. Sí, Entonces, Oscar. Surge esta génesis, digamos. Entonces tienes a los de Tepito, digamos, los fuertes con este fundador que tenía una gran base social, que tenía agrupados a gente muy poderosa dentro del barrio de Tepito. Contactos con gente de los Chapos, del Mayo, o sea, a ese nivel. Él hizo a muchos de los que hoy son jefes de plaza. Él los hizo. Y luego tienes a la Barbie, que era el foráneo, y que dice, ok, como no puedo competir para robarme esta base social, entonces empiezo a pescar por otro lado. Y entonces ya tengo dos grupos para 2010, dos grupos ya formados. Digamos, los tepiteños. Exacto. Y los foráneos y de de ahí Tepito. la confusión que las autoridades o no lo entendieron. Digo, nosotros mismos lo íbamos entendiendo al paso. Porque no creas que yo tenía esta información en 2010. No, ya la ordenaste. Empezaron a surgir mantas, empezaron a surgir cartulinas con cadáveres donde decían la U, ¿no? O la Unión. ¿Y este grupo de tepiteños se hace llamar cómo? La Unión. ¿Y este? La Antiunión. La Antiunión. Ahora. O sea, pasaron muchos años para que pudieran configurar ese nombre, pero anteriormente ellos también decían ser la Unión. Y esa era la confusión. Había dos uniones. Ajá, había dos uniones. Solo que los primeros que dejaron cartulinas fueron los de Tepito. Los de Pancho Cayagua, los del Moco, los de este señor, el Capo. Esos. Los otros, cuando pasa lo del Bar Heaven, es donde hay la confusión debido a las autoridades. Recuérdanos un poco el Bar Heaven para la gente que tal vez no conozca, no se recuerda. También se hizo un capítulo en mi canal. Bueno, el 24 de mayo de 2013 matan a un narcomenudista en La Condesa. Ese narcomenudista estaba, obviamente, los de Tepito queriendo desplazar a los pellejos de la zona rosa y de La Condesa y Roma. Que eran los que vendían merca. Y vendían a madres. Vendían ahí en la calle Tamaulipas, en Nuevo León. Auspiciados por gente del cártel del Golfo en ese momento, por un sujeto que recuerdo que se apellidaba Armenta, que era un lavador de dinero del cártel del Golfo. Él es el que les conseguía la droga. Bueno, eran hermanos, los hermanos, los pellejos eran una familia muy grande, de que estaban ahí no me recuerdo si es la 20 de noviembre, no, es otra colonia ahí por el aeropuerto de la Ciudad de México, que es Venustiano Carranza. ¿Es Peñón de los Baños? No, es otra colonia, ahorita no recuerdo. Pero ellos tenían añales desde los años 90. Vendían droga en los antros, en los table dance, a los turistas, y nunca en realidad habían salido de ese nicho. No se habían expandido, ni eran gente armada, pues, por así decirlo. Pero cuando entran los tepiteños, cuando entra la gente de Pancho Cayagua, del Moco, del Grande, del Colosio, que su señora madre es la encargada, la administradora de la Santa Muerte en Tepito. Es muy famosa, señora de entrevistas y todo. Bueno, su hijo está en prisión por el homicidio de Horacio Vite Ángel, que es el narcomenudista que mataron el 24 de mayo. Pero no sabían que ese señor Horacio Vite era familiar de un pesado amigo de los pellejos, que resultó ser la gente del Antoine, de Edwin Cabrera, de los Cabrera Jiménez. Y recuerdo que matan a este. Y lo matan muy gacho porque lo sacan. Y en La Condesa en La Condesa ver uno con el tiro de gracia, la manera en que lo golpean y que lo sacan de un antro ahí en la calle de Tamaulipas, pues no era muy común. Y recuerdo que entonces el Antoine dice, mataron a mi carnal, y junta a su banda y dice, a ver, tienen 24 o 48 horas para traerme a los que mataron a mi carnal. Exactamente. Y el encargado fue este señor, que tengo una anécdota con él, para que veas que el público a veces no sabe, ¿no? Con el que los levantó, el Javis, José Joel Rodríguez Fuentes. Él, a mí me lo habían puesto años atrás, los policías preventivos, antes se podía hacer eso, que te llamaban y tú ibas a la hora que sea al cuartel y ahí te tenían el detenido, adentro del cuartel, y tú podías entrevistar.
Eso, puta, güey, ya no se hace, güey. Todo totalmente violatorio de los derechos humanos, etcétera. Pero hace 12, 13 años se podía hacer. Y tú obviamente no decías, en tu nota no decía, ¿no? Pero era obvio porque salía la foto del cuartel, güey. Claro. Y los güeyes posando. Entonces, una vez me invitan los del Roma Condesa y cuyo jefe es muy polémico, todavía hasta la fecha lo siguen buscando el jefe, las autoridades. Bueno, total, llego ahí y ahí estaba el Javis, pero nadie sabía que era el Javis. Él se hizo pasar por un vendegrapas ahí de los antros del Living, no, perdón, los que están ahí en Nuevo León. Entonces estaba detenido y yo entro y pum, pum, pero me dicen, ponte esto y ponte una gorra y ponte acá para que parezcas que tú dile que vienes de FGR. No. Y yo, bueno, chingues, ya sabes, también uno está muy joven, ¿no? Y con tal de sacar, y a la postre esa nota sirvió para muchas cosas positivas, pero en ese momento, pues tú no piensas en nada, güey. Yo voy por la nota. Y Reforma tenía una cobertura de dealers de antros. Entonces dije, no, con esto, no mames, ¿no? Y lo empecé a interrogar y el único que no habló fue el Javis. Los otros, pues yo, qué tal y qué cual y qué. Y aparte esa vez se robaron droga a los policías. Te estoy hablando, se han de haber robado como 2 kilos de cocaína. Y el Javi sale, toma la foto, se publica en la primera plana de Ciudad y sale el Javi. Yo no sabía que el Javi, nada más dicen, caen dealers en la Condesa, tal. Pues resulta después que uno de los policías que me dejó, que me permitió hacer esa cobertura, cuando brinca lo del Heaven y empiezan a surgir apodos como el Javis, me dijo, pero pues si tú conoces al Javis, cabrón, ¿por qué? ¿No te acuerdas, güey? Hace como 2 años veniste a tomarle fotos y ahí estabas interrogándolo como si fueras agente federal. Y yo así de, no mames. Y la foto del Javis no la tenían las autoridades. No la tenían. Entonces dije, no mames. Entonces le digo a mi jefe, me dice, no, es que si no lo tiene la policía, pues mejor, ¿por qué no vas y platicas con el jefe general de la policía de judicial o de investigación? Creo que ya era de investigación. ¿Te pedí? Creo que ya, estaba recién había cambiado. Y pues ves si es ese güey o no. Y sí, dicho y hecho. Al final, o sea, era ese güey y las autoridades vieron la foto, hicieron su trabajo de gabinete y confirmaron, se la han de haber enseñado a otros participantes, se la han de haber enseñado la foto y dijeron, sí, es ese güey, ¿no? Y sí, a la postre lo detienen al Javi si es al que le meten el que materialmente levantó a los 13 chavos, que eran inocentes. Porque a ver, recuerdo que entonces el Antoine dice, mataron a mi carnal afuera del antro, del Black, me acuerdo que se llama. El Bar Black. El Bar Black. Sigue existiendo, ¿eh? No en Tamaulipas, pero otros dueños, pero sí. Entonces, tienen 48 horas o 24 horas para traerme a los asesinos de mi carnal. Uh-huh. Y entonces toda la gente de los pellejos lo que hace es que... Era su sobrino o algo así. Uh-huh. Urde un plan, ¿no? Dice, ok, yo conozco a alguien que tiene un bar en la zona rosa, que los lleven para allá y vamos a fingir un operativo en el cual supuestamente los sacamos. Además un operativo, me acuerdo que era domingo, estaba el paseo ciclista, todo, o sea, 10 de la mañana. Lo sacan 10 de la mañana y después pasa una cosa terrible. Aquí te doy pase para que sigas contando lo que pasa después de que estos 13 chavos los... No, y los 13 chavos los criminales... Bueno, en primer lugar, las autoridades no aceptaban bueno, ya llevaban varios días desaparecidos hasta que brincó la nota, ¿no? Hasta que salieron a cerrar las calles, el Eje 1 Norte, los familiares de estos chavos, pues las autoridades... Y obviamente se siguieron omitiendo la información y tal. Pues a los chavos se los llevan a un rancho, La Negra, en el Estado de México. Y ahí es una atrocidad lo que ocurre. Hacen una fiesta, abusan de las chicas y terminan desmembrando los cuerpos y a sabiendas de que eran inocentes, que habían agarrado gente que nada tenía que ver con el homicidio de Horacio Viteángel, solo porque 2 de esos chavos eran hijos de afamados narcomenudistas de la zona. Uno era Jersey Ortiz. El Tanque. El hijo del Tanque. Y este otro chavo, Sánchez se apellidaba, que era hijo del Papis. Evidentemente el Tanque y el Papis tenían su propio historial delictivo. No es que estuvieran con Pancho Cayagua directamente, ni que estuvieran con la Unión, pues ellos estaban en prisión. Y se dedicaban más a un tema de las extorsiones, a las tiendas de narcomenudeo, pero nunca realmente formaron parte de la organización que fundó
este capo que era compadre de Arturo Beltrán. Nunca. Pero como en el barrio todo el mundo, sus nombres se hicieron tan famosos en su momento del Tanque y el Papis, que dijeron, estos güeyes son de Tepito. Que paguen ellos. Vamos, que paguen ellos para mandarles un mensaje a los tepiteños. Y todos los que sí fueron, el Colosio, el Grande, el Moco, no los tocaron. ¿Qué pasó, en tu opinión, Antonio, después de este crimen? La ciudad cambia. Hay algo que las Un autoridades... parteaguas, güey. Sí, porque las autoridades ya no pueden decir no hay crimen organizado. O sea, tienen que reconocer que hay un fenómeno que solamente vemos en el norte del país. Desaparecidos, fosas clandestinas, descuartizados, levantones a plena luz del día. En tu opinión, ¿qué cambia en la Ciudad de México a partir del crimen del Barrheven? Mira, en primer lugar tuvieron que ir aceptando. Oscar, yo fui a la conferencia de prensa cuando dijeron que eran pandillas. O sea, cuando pasó lo de Heaven, dicen es que es una pelea entre dos pandillas. Que lo típico que los siempre tepis dicen. les pusieron a uno y los otros, que quién sabe cómo se llamen. Y después resulta que no eran tan pandillas, porque te habían tenido un nivel logístico para, en la zona rosa, a plena luz del día, secuestrar a 13 víctimas. Y impunemente durar así, pues ¿cuánto tardaron en detener? 2 o 3 meses, ¿no? Y al final de cuentas, mira, ahorita que estamos hablando tú y yo, no han detenido ni al gerente del Barrheven, ni al Antoine, que es el jefe de la organización. Entonces dices, pues, hicieron su trabajo a medias.